Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del canal. Yo soy Sergio, esto es Neural Activity y hoy os traigo mis primeras experiencias e impresiones de esta montura, la AM5 de ZWO. Como veis, aquí tengo la montura, la cual he podido probar a fondo durante unos cuantos días y noches, aprovechando una salida a cielos oscuros en un alojamiento rural, tras los cuales creo que ya estoy en condiciones más que suficientes para contaros mis primeras opiniones. Opiniones que pretendo que sean lo más neutrales y objetivas posible. Este vídeo no está patrocinado, os confirmo que no me llevo ningún tipo de comisión ni me regalan la montura por hacerlo, así que lo que os voy a contar hoy es mi auténtica y honesta opinión tras haber probado a fondo la AM5 y haber visto qué tal se comporta. Antes de nada, agradecerle su gestión a Espacio Celeste, la tienda donde la he adquirido y que me la han podido hacer llegar a casa en tiempo récord, en pleno mes de agosto, para poder hacer las pruebas y preparar los contenidos de este vídeo. No voy a entrar a repasar en detalle todas y cada una de las características técnicas de la montura. Estoy seguro de que a estas alturas ya las conocéis de sobra y si no es así siempre las podréis consultar con calma en la página web de ZWO, donde están perfectamente detalladas. Lo que sí que voy a hacer es un repaso rápido de aquellos aspectos que me han parecido más interesantes de esta AM5, como que se trata de una montura muy ligera, muy transportable, de tan solo 5,5 kg de peso, que va a soportar hasta 13 kg de carga sin necesidad de contrapesa y que incluso puede llegar a soportar hasta 20 kilos si le añadimos la barra y una contrapesa opcional, que por cierto no vienen incluidas y que será necesario adquirir por separado. Personalmente creo que el punto fuerte de esta montura precisamente es poder usarla sin la necesidad de la contrapesa, ya que esto nos va a aportar una comodidad de transporte y manejo que puede suponer un cambio de paradigma a lo que estábamos acostumbrados con las monturas ecuatoriales tradicionales más pesadas y voluminosas. En cuanto al resto de características destacables, deciros que se trata de una montura multifunción, es decir, que puede trabajar tanto en modo ecuatorial como en modo altazimutal, y que la podemos controlar con un práctico mando de mano que viene con la montura o con la aplicación nativa y gratuita para dispositivos móviles, ya que además, precisamente a través del mando, soporta conexión Wi-Fi. Y si lo que tenéis en mente es un equipo que sea fácil de manejar, que el software no presente ningún tipo de sorpresa ni complicaciones en el momento más inoportuno, el dispositivo de control ideal para esta montura es una Sierra Plus con la que se integra a la perfección, a la primera y sin necesidad de tener que instalar ni configurar absolutamente nada. No obstante, también es compatible con drivers ASCOM y por tanto con cualquier otro tipo de software que trabaje con esta plataforma, como Nina o similares. Y por supuesto, su otra gran característica principal es el tema de los famosos motores armónicos, los cuales nos van a aportar un control mucho más preciso con un factor de reducción de 300 a 1 y además con una holgura o un backlash nulo. De hecho, con cada montura AM5 se incluye un informe impreso como este que os estoy mostrando, con un test de error periódico, donde como podéis ver viene impresa la fecha y la hora en la que se realizó la prueba, el número de serie de la montura y los valores de error periódico máximo y mínimo alcanzados durante un giro completo de 360 grados del eje. Por lo demás, esta montura cuenta con una cantidad enorme de pequeñas características adicionales, mostraré algunas de ellas durante el vídeo de hoy, que sumadas todas juntas hacen que la experiencia con esta AM5, al menos para mí, sea como pasar de la noche al día y una auténtica gozada en cuanto a su sencillez de manejo, comodidad y funcionalidad. Bueno amigos, pues como veis ya estoy en cielo abierto, al aire libre, preparando la sesión de captura para poner a prueba esta nueva montura
la ZWO AM5, que ya hemos visto un poquito en la intro del vídeo. Os he contado un poco sobre ella, hemos visto un poquito las características y en qué consiste, y ahora os voy a terminar de enseñar un par de elementos que no os había contado todavía, que son el trípode y la parte del maletín, que también están bastante interesantes de ver un poquito por encima, y luego ya hacemos el montaje y os enseño lo sencillo y lo fácil que va a ser preparar esta montura para luego poder usarla una vez que anochezca. Bueno, pues como veis ya tengo por la mesa desglosadas las piezas que os quería enseñar hoy, estos elementos adicionales parte de la montura. Tengo por aquí el trípode, que como veis se trata del modelo TC40 de ZWO, es el trípode original para esta montura. He de deciros que es un accesorio opcional, no viene incluido en el coste de la montura, tenéis que adquirirlo por separado, pero particularmente os recomiendo que lo hagáis, salvo que tengáis algo muy pensado como montar la AM5 sobre una columna o algo fijo. Os recomiendo encarecidamente que consideréis adquirir también el trípode junto con la montura, ya que os vais a olvidar de problemas, lo vais a poder colocar perfectamente y tiene un diseño y una estabilidad más que suficientes para sujetar toda la montura y todo el peso que vayamos a poner encima. Es un gasto adicional, pero considerarlo como parte de un todo, si queréis verlo así para que sea menos dolorosa la inversión, porque realmente merece la pena en cuanto a comodidad. Deciros que es un trípode de apenas 3 kilos de peso, por lo cual se puede transportar, como habéis visto en la intro, de una forma muy cómoda, muy ligera. Tiene simplemente una extensión de las patas, como veis, y está fabricado en fibra de carbono, por lo cual ya os digo que es un trípode muy ligero y muy fácil de transportar. Además, tenemos estos tacos de goma que vienen por defecto para trabajar sobre superficies lisas, pero en cualquier momento los podemos sustituir por estos otros que también vienen incluidos con el trípode. Como veis, son una especie de puntas de acero en caso de que queramos trabajar sobre superficies blandas, ya sea sobre hierba o sobre tierra, y que queramos tener un extra de sujeción en ese tipo de superficie. Yo en mi caso voy a trabajar en la terraza, como habéis visto, por lo cual voy a dejar los tacos de goma que venían por defecto, que van a ser los más apropiados para este tipo de superficie. Trae una pieza que yo ya tengo colocada, atornillada a la base de la montura, ahora os la enseño cuando la saque, que va a ser la pieza que va a encajar en esta parte de aquí circular y que luego sujetaremos con esta especie de freno para bloquear todo el conjunto. Adicionalmente también tenemos el resto de piezas que van a servir luego para sujetar correctamente las patas en su posición de abierta, y el perno que luego vamos a poner por dentro para también sujetar la cabeza de la montura. Ahora os lo muestro cuando hagamos el montaje, pero antes quería enseñaros también otro de los accesorios súper interesantes. Esto sí viene con la M5, que se trata del maletín, este que estáis viendo. Es un maletín de transporte que viene incluido y que, en mi opinión, está fenomenal. Como veis, es un maletín perfectamente adaptado para la montura. Trae incluso un cinturón por si queréis llevarlo colgado al hombro. Yo no lo he traído porque lo llevaba en la mano, como me habéis visto cuando he entrado. Pero como veis, se trata de un maletín semirrígido. El exterior es de tela, yo diría que es incluso impermeable, y el interior está hecho con esta goma súper dura, que ya viene perfectamente con toda la forma, tanto para la montura como para el resto de accesorios. Incluso trae los agujerillos para meter las llaves allí en su sitio y poder transportarlo todo cómodamente. Un detalle muy interesante que lo he traído para que lo veáis es el mando de mano que viene con la montura. Es el equivalente a los antiguos mandos sin scan, por ejemplo, de las monturas Skywatcher, que acordaros que venían con esa especie de botonera ortopédica y esa mini pantalla que apenas se podía leer. Pues en este caso tenemos ya un mando mucho más evolucionado, que simplemente trae una especie de mini joystick para el control de la montura en todas direcciones y un par de botones para la parte de hacer el home y dos funcionalidades más que van a ser las únicas que necesitemos. Ya os digo que yo no lo voy a usar porque voy a controlar la montura con la ASI Air, pero lo he traído para enseñaros.
Venga, pues vamos a empezar por colocar lo primero de todo las patas del trípode. Una de las ventajas de la M5 es que no vamos a tener que preocuparnos por orientar ninguna pata hacia el norte o hacia el sur, nos va a dar igual. Vais a ver que esta montura tiene un montón de pequeñas facilidades, que por sí solas cada una de ellas pues no es que sea gran cosa, pero si vamos sumando todo, al final se convierten en un montón de comodidades que nos van a hacer la experiencia mucho más sencilla. Como os digo, simplemente vamos a colocarlo en una posición que más nos encaje. No tenemos ninguna pata marcada con la N ni nada que haya que poner hacia el norte. Y una vez que lo tengamos, vamos a colocar directamente la cabeza de la montura sobre el trípode. Venga, pues como os decía, tenemos que atornillar esta pieza redonda que estáis viendo aquí, este adaptador circular. Yo ya lo he sujetado a la montura, va sujeto con 3 tornillos que se aprietan con una de las llaves Allen que vienen, no tiene ningún misterio, una pieza totalmente redonda a la medida de esta base del trípode. Simplemente lo ponemos encima. Como veis, se puede colocar en cualquier posición. Podemos aprovechar ya para apuntar la cabeza someramente hacia el norte, que en mi caso va a estar más o menos por ahí, la estrella polar. Y lo vamos a sujetar de momento con este freno que tenemos aquí, que como veis en mi caso, pues da la casualidad de que me está coincidiendo en la misma posición que los tornillos de ajuste de azimut, por lo cual ningún problema. Simplemente giro un poquito las patas del trípode para ponerlo en una posición que me venga más cómodo y ahora sí ya puedo apretar este freno, que simplemente es girarlo un par de vueltas hasta que haga el tope y ya está colocada la cabeza sobre el trípode. A continuación vamos a usar las piezas que os enseñaba antes, que se colocan de la siguiente manera. La primera pieza que vamos a poner es este perno. A mí me gusta colocar la parte que va hacia la montura, esta parte que es un poquito más larga, porque esta que viene por aquí es algo más corta, y simplemente lo enroscamos con cuidado, lo ponemos bien hasta que veamos que hace el tope. Podemos ayudarnos de esta rosca que tenemos aquí negra en la parte central para apretarlo bien. A continuación, ahora ya metemos la otra pieza. Como veis, se trata de la forma que tiene, que encaja justamente con la base de las patas y que va a ser las que le dé la tensión adecuada a todo el conjunto una vez que ya finalicemos de poner la última rosca que va por debajo y que simplemente tenemos que apretar para darle esa estabilidad adicional a todo el conjunto. No os he enseñado antes, pero tenemos también incluido con el trípode esta especie de bolsa de tela. Es una bolsa que viene preparada a la medida de las patas y que se sujeta directamente con velcro. La podemos poner sujeta a cada una de las 3 patas y como veis queda de esta manera. Luego aquí vamos a poder colocar todo tipo de accesorios, cargadores o incluso algún tipo de peso adicional, alguna piedra o alguna bolsa llena de arena para que esos kilos extra le den un peso adicional a todo el conjunto e incluso evitar alguna situación, por ejemplo cuando apuntemos el tubo hacia el cenit, que el peso al no llevar la contrapesa, si el tubo es excesivamente pesado, podamos llegar a una situación de volcado. En ese caso, pues interesante que coloquéis aquí algún tipo de, ya os digo, una bolsa de tierra, un contrapeso, una piedra, lo que sea, para darle un poquito más de estabilidad. Bueno, pues ya habéis visto lo poquito que he tardado en poner el trípode y la montura. Como veis, no tenemos contrapesa, no me va a hacer falta, no va a ser necesario para esta montura salvo que superemos los 13 kilos de peso aquí arriba, cosa que no va a suceder, pero como veis el montaje es súper sencillo, súper cómodo y esto, para los que lleváis un tiempo en esta afición, ya os podéis imaginar la ventaja tanto de comodidad como de dolores de espalda que puede suponer trabajar con este tipo de monturas. Tengo por aquí el resto de accesorios que voy a colocar. Tengo el mando, como os decía, que lo voy a poner simplemente para que lo veáis, aunque yo no lo voy a utilizar en mis sesiones. Como veis, se conecta a este puerto que pone HC de Hand Controller en inglés y lo podéis dejar por aquí en la bolsa, que de momento, hasta que no la encendamos, no lo podemos usar. Del resto de cosas, le voy a colocar la ASI Air Plus, que ya la hemos visto en otros episodios del canal. Va a ser el dispositivo con el que voy a controlar
Esta AM5, en mi opinión, es el complemento ideal que se puede utilizar para el control de la AM5. No obstante, soporta drivers ASCOM, soporta drivers Indy para los que tengáis sistemas basados en Linux, por lo cual se puede controlar también con otras aplicaciones, otros dispositivos que no sean el ASIER, siempre que soporten este tipo de drivers o plataformas compatibles, ya sea un PC con Nina instalado o un mini PC también con Nina o con apt o con cualquier otra aplicación que soporte la plataforma, por ejemplo, ASCOM. En mi caso la voy a colocar aquí en este lateral, en esta zapata que se puede conectar al lateral de la base del eje de declinación. Ahí está, ya la tengo puesta. Voy a colocar ahora el resto, el conjunto del tubo, la cámara, el enfocador o el tren óptico. Ya lo hemos visto también en otros episodios del canal. Simplemente fijaros que no hace falta tampoco ningún tipo de equilibrado. Por supuesto, no tenemos contrapesa, por lo cual no vamos a tener que equilibrar en el eje de ascensión recta. Y además es que tampoco hace falta volverse locos con el equilibrado, con la distancia sobre la base del eje de declinación. No tenemos que estar contrapesando a mano absolutamente nada. Simplemente lo vamos a poner un poquito a ojo, centrando más o menos el peso como a nosotros nos parezca oportuno, porque ya os digo que no es necesario con esta montura hacer ningún tipo de procedimiento de equilibrado. Tal cual está, es suficiente. Otra de las grandes comodidades y ventajas de la puesta en marcha de esta montura. Venga, voy a conectarle el cableado, que en mi caso yo ya lo tengo por aquí preparado. Por un lado, las conexiones a la cámara. Acordaros que esta es una ASI 533MC a color, es la que yo uso actualmente. Vamos a poner la alimentación. Voy a conectar este otro cable USB que es el que va a venir de la cámara guía, que en este caso, como veis, la tengo preparada con un sistema OAG de guiado fuera de eje, y esta ASI 120 monocroma es la cámara que voy a utilizar para el autoguiado. El resto de cables pues los voy a ir colocando en sus sitios. Como ya hemos visto en otros episodios, no me voy a parar ahora a enseñaros todo el cableado porque es algo que ya hemos ido viendo en episodios previos. Y para finalizar voy a terminar de poner el último cable, que es este cable USB, es el enlace de datos entre la montura y en este caso la ASIER. Si utilizáramos un PC o un mini ordenador de otra marca, pues sería el que tendríamos que llevar a dicho dispositivo. Como veis, el otro extremo es un cable USB normal y corriente y lo voy a llevar a uno de los puertos USB 2.0 de la ASIER. El último cable que me quedaba por conectar, perdonad que no os lo he dicho, es el cable de datos y alimentación del autoenfocador del EAF, que también lo voy a poner en un puerto USB 2.0 de la ASIER. Venga, pues ya tenemos todo cableado. Por último voy a proceder a conectar la alimentación. Fijaros que en mi caso voy a utilizar estos dos adaptadores de corriente, cada uno de ellos de 12 voltios y 5 amperios. Voy a utilizar dos, uno para alimentar la AM5 y otro para alimentar la ASIER. Podría utilizar un solo cargador, en este caso tendría que ser con más amperaje, pero yo prefiero trabajar con dos. ¿Por qué? Porque la AM5 puede consumir hasta 3 amperios máximo en desplazamientos en GoTos donde tire a tope de la alimentación, y a su vez la ASIER, que tiene conectadas las cámaras e incluso podría tener conectado alguna cinta calefactora, algún accesorio adicional, podría llegar también a otro pico de 3 amperios. Si se produjese todo a la vez, es muy extraño, pero podría ocurrir, podría superar los 5 amperios de cada uno de estos alimentadores. Y aunque tenemos aquí un pass-through, una salida de alimentación que podría ir directamente desde aquí a la propia ASIER, podría alimentarlo a través de la propia montura con un cable adicional, no me gusta forzar la situación y prefiero, para curarme en salud, trabajar con dos alimentadores. Si trabajáis con baterías, olvidaros de todo esto, ya que ahí el amperaje va a depender de la batería que tengáis, de la capacidad de amperios hora que tenga, y no os tenéis que preocupar de si hay picos de amperaje que superen la salida en amperios de cada uno de los alimentadores. Otra opción, que no la he probado pero se puede explorar, sería utilizar un adaptador, por ejemplo, de 12 voltios y 10 amperios y conectar un único a la AM5 y sacar el pass-through de alimentación a la ASIER. Es otra opción tan válida, pero en mi caso voy a utilizar esta porque la tenía más a mano. Dos adaptadores exactamente iguales uno y otro.
Venga, pues voy a conectar uno de ellos directamente a la entrada de alimentación de la M5 y el otro, que tengo por aquí el cable preparado, lo voy a conectar al que teníamos que venía desde la ASIER, que va a alimentar tanto la ASIER como las dos cámaras, la principal, la de guiado e incluso el autoenfocador. Venga, pues ya que lo tenemos todo cableado, voy a proceder a encender primero la montura. Como veis, una vez que pita significa que ya está encendida, que ya tiene alimentación y que ya está lista. Otro detalle muy importante de esta montura es que no tenemos que hacer nada para ponerla en posición de home o de aparcado. La montura automáticamente inicia en esa posición. Eso sí, cuando terminemos de usarla, luego al finalizar la sesión daremos la orden de que vuelva a la posición de home, no a dejarla en cualquier posición apuntando a cualquier lado. La montura por sí sola ya se encarga de colocarse en posición home y nos olvidamos también de ese tema. Otra comodidad añadida con esta AM5. Venga, pues voy a encender también la ASIER Plus. Esperamos unos segunditos a que haga el proceso de arranque al pequeño pitidito indicándonos que ya está disponible para conectar por Wi-Fi. Ahí está, ya ha pitado, indicándonos que ya está disponible la red Wi-Fi para conectarnos a ella. Voy a arrancar la aplicación. Ya la tenemos conectada, la voy a dejar por aquí de momento. Y lo que quería enseñaros era un poco el tema del mando. Y como os decía, se trata de un mando súper cómodo de utilizar, que una vez que lo activamos podemos hacer movimientos directamente, como si fuera un gamepad, estos de las consolas. Además es analógico, según la cantidad de desplazamiento que apliquemos al joystick, va a moverse más rápido o más despacio, en caso de que queramos hacer ajustes muy finos. Funciona simultáneamente en los dos ejes, por lo cual podremos desplazarla tanto en ascensión recta como en declinación. Pues una opción muy útil para manejar la mano en caso de que queráis hacerlo. Yo, como os decía, en mi caso no voy a utilizar el mando, lo puedo desconectar perfectamente porque lo voy a controlar a través de la aplicación de la ASIER, no me va a hacer falta trabajar con el mando. Ahora, de momento, y simplemente para que veáis una demostración del movimiento de la montura, voy a apuntar algún objeto cerca del cenit. En este caso he seleccionado la estrella Vega, que no sé si lo podéis ver aquí en pantalla, creo que no, pero en cualquier caso simplemente lo que me interesa es que veáis tanto la velocidad de desplazamiento como el poco ruido que hace esta montura. Es otra de las cosas interesantes que tiene, y como veis, pues es una montura que no presenta ningún tipo de backlash. Una vez que la montura está fija, aquí no hay movimiento ninguno, ni en un eje ni en otro, no hay ninguna holgura, está perfectamente fija, no tiene el típico clac, 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 clac que suelen hacer las monturas ecuatoriales tradicionales, y ya os puedo asegurar que la precisión me está dando unos rendimientos excelentes. Ya os los enseñaré en aplicación, pero el guiado con esta solución, con la ASIER Plus, el software de la ASIER, la cámara OAG, me está dando aproximadamente un error RMS alrededor de 0,30-0,40 arcos segundos, con la que puedo hacer exposiciones de 10 minutos tranquilamente sin problemas y que salga todo puntual, todas las estrellas redonditas, sin ningún tipo de trepidación o movimiento. A partir de este momento, y para terminar ya de preparar toda la sesión, lo que me quedaría por hacer sería alinear el eje de ascensión recta con la estrella polar hacia el norte. Lo haría con la ayuda del módulo de Polar Alignment de la propia ASIER. Esto ya lo veremos tranquilamente sobre aplicación en algún episodio de la serie que estamos dedicando al manejo de la ASIER Plus. Es una operación muy sencillita que en 5 minutos nos permite alinear perfectamente la montura con el eje polar, con la ayuda de los tornillos, como siempre, de azimut y altitud. Y poco más, estaríamos ya dispuestos para empezar a trabajar inmediatamente, hacer nuestra sesión de captura con esta montura. Como habéis visto, una puesta en marcha rápida, súper cómoda, sin complicaciones, sin dificultades, que es básicamente lo que buscamos y lo que todos queremos. En próximos episodios iremos viendo funcionalidades más concretas de esta montura, lo iremos viendo todo con calma. Hoy lo que quería enseñaros era un poco la primera puesta en marcha, para que vierais un poco estas primeras sensaciones con esta montura. Y nada, para acabar, por mi parte, simplemente voy a colocar la montura en posición de home, con la ayuda del software de la ASIER. Vamos a decir que se vuelva a colocar en esa posición, la voy a dejar ahí, para luego dentro de un rato, cuando termine de anochecer, empezar ya la sesión de captura. Lo que os decía,
posición de home es autogestionada, no tenemos que preocuparnos de ningún tema, simplemente decirle que la aparque y ya está, ya se encarga de colocarse en la posición exacta. Bueno gente, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Yo particularmente he vuelto de las pruebas encantado con la AM5. Puedo confirmaros sinceramente que ha superado todas mis expectativas y ha superado correctamente cualquier duda o temor que pudiera tener sobre ella. Su facilidad de transporte, su sencillez de uso, su precisión y todos esos pequeños detallitos que tiene, que como os digo, los vamos juntando todos y la experiencia acaba siendo tremendamente agradable y satisfactoria. Y esto os lo dice uno que tenía sus muy serias dudas respecto a este modelo cuando empezaron a lanzarlo al mercado hace como unos 2 años y a decir que no iba a necesitar contrapesa y que iba a soportar los kilos que soporta y a funcionar también como funciona. De hecho, los que participáis en el servidor de Discord del canal recordaréis que yo era muy escéptico respecto a la M5 y que fui uno de los que dijo: no voy a ser el primero en comprarla hasta que alguien no la pruebe antes. En fin, el tiempo ha puesto a la montura en su sitio y a mí en el mío. Si tuviera que sacarle algún aspecto negativo por recalcar alguna cosa, sería sin duda el tema precio. Es una montura cara, no nos vamos a engañar, y si además sumamos el precio del trípode o la Sierra, aún se dispara más, pero como pasa con todos los cacharros que gastamos en esta bendita afición, lo bueno sale caro, ya lo sabéis. Es que yo soy de los que opinan que la montura es el elemento clave de todo setup de astronomía o de astrofotografía y que siempre merece la pena ahorrar, esperar un tiempo si hace falta e invertir el mayor presupuesto que nos podamos permitir en la montura. Por supuesto, siempre dentro de las posibilidades de cada uno. Así que mi nota final para esta AM5 de ZWO sería un 9 sobre 10 y no le doy el 10 absoluto por esto último que os decía, el precio tan elevado que tiene, pero por todo lo demás creo que es una montura excelente para astrofotografía y por supuesto también para observación visual, especialmente para aquellos de nosotros que buscamos la mejor relación calidad-peso, y cuando digo peso me refiero tanto al peso propio de la montura, por aquello de transportarla cómodamente, como por la capacidad de carga que soporta. Muchas gracias por ver el vídeo, por quedaros conmigo hasta el final. Espero que os haya parecido interesante y como siempre, un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.